El perfume caro y la desesperación silenciosa llenaban la sala 4B del juzgado de la Plaza de Castilla en Madrid. En un lado, sentado con la arrogancia de quien posee el mundo, estaba Brenton Adler. Aquí, llamémosle Diego Cortés, un hombre cuyo traje a medida valía más que un piso pequeño en el barrio de Salamanca. Su mano reposaba con aires de dueño en el brazo de su deslumbrante prometida, Bianca Montgomery. Ahora, Sofía Domínguez. Eran la viva imagen del poder y la influencia. Al otro lado, en un viejo banco de madera, se encontraba Ana Petrova, nuestra Ana Pérez. No vestía un traje. Llevaba el cansancio de 1000 noches sin dormir. Y en un carrito doble a su lado, ajenos al momento que definiría sus vidas, estaban los dos motivos de su presencia. Sus mellizos de un año, Leo y Mía, León y Lucía. Esto no era solo una vista. Era una batalla entre un pasado que él quería borrar y un futuro que ella luchaba por construir. Pero nadie, ni siquiera los abogados de alto precio, podría haber predicho que la mujer silenciosa bajo la toga de jueza guardaba un secreto que estaba a punto de hacerlo estallar todo. Las luces fluorescentes del juzgado de primera instancia de Madrid zumbaban una melodía monótona e indiferente. Para Ana Pérez, ese sonido era la banda sonora de su inminente condena. Cada chirrido de sus gastadas bailarinas sobre el pulido linóleo resonaba su indignidad en este templo del poder. Apretó el asa del carrito doble, con los nudillos blancos. Dentro, León dormía plácidamente, su pequeño pecho subiendo y bajando en un ritmo pacífico que parecía una broma cruel. Lucía, siempre observadora, miraba los techos altos con sus grandes y curiosos ojos azules, los ojos de su padre. Mirar al otro lado de la sala era como mirar a través de un abismo a otro mundo. Diego Cortés se sentaba con la confianza fácil de un hombre al que nunca le habían dicho que no. Era apuesto, carismático, el chico de oro del sector inmobiliario de la ciudad. Su imperio, Cortés Holdings, era un monolito de acero y cristal que remodelaba el skyline de la Gran Vía. Ana había sido una vez lo suficientemente ingenua como para creer que podía formar parte de ese mundo. Ahora era solo una nota a pie de página que él intentaba borrar legalmente. Junto a él estaba Sofía Domínguez. Su cabello rubio platino, impecablemente recogido en un moño perfecto, y sus pendientes de diamantes captaban la luz estéril. No miró a Ana, ni siquiera reconoció el carrito. Para Sofía, Ana y sus hijos no eran personas. Eran una molestia, un obstáculo procesal antes de su fastuosa boda con el soltero más codiciado de la ciudad. De vez en cuando le susurraba algo a Diego al oído, con una pequeña sonrisa de suficiencia en los labios. El abogado de Ana, David Chen, aquí Pablo Ruiz, era un joven y entusiasta hombre de asistencia jurídica gratuita. Tenía una pila de papeles delante que parecía patéticamente delgada, comparada con la montaña de carpetas encuadernadas en piel de la mesa contraria. Pablo había sido amable. Había sido honesto sobre sus posibilidades. El abogado de Cortés, el señor Ricardo Soler, lo llaman el tiburón. Sepulta a la gente en papeleo y procedimientos. Tenemos que estar preparados para que te pinte de la peor manera posible. Ana había asentido, con la garganta demasiado tensa para hablar. ¿La peor manera posible? Era una madre soltera de mellizos, viviendo en un diminuto apartamento de una habitación en el barrio de Carabanchel, sobreviviendo con trabajos temporales y la amabilidad de una vecina que cuidaba a los bebés por casi nada. ¿Cuánto peor podía ser su situación?
Su relación con Diego había sido un cuento de hadas vertiginoso que terminó en una pesadilla. Ella era camarera en un restaurante de lujo que él frecuentaba. Él había sido encantador. La colmaba de atenciones, haciéndola sentir vista por primera vez en su vida. Hablaba de un futuro, de una vida juntos, lejos del molino sin fin de su existencia diaria. Le alquiló un pequeño y cómodo apartamento en el barrio de Chamberí. Un nido de amor, lo había llamado. Durante 6 meses, ella vivió en una burbuja de dicha. Luego se quedó embarazada. El cambio fue instantáneo y brutal. La sonrisa encantadora se convirtió en una línea apretada y despectiva. Los susurros amorosos se transformaron en discusiones frías y pragmáticas. Un hijo no forma parte del plan ahora mismo, Ana, había dicho, su voz desprovista de cualquier emoción. Cuando ella le dijo entre lágrimas que no podía abortar, él se volvió de hielo. Cuando la primera ecografía reveló mellizos, la miró no con asombro, sino con furia, como si ella lo hubiera traicionado personalmente. Le había ofrecido dinero, un pago único de 50.000 euros para que se fuera, firmara un acuerdo de confidencialidad y nunca más lo contactara. Le dijo que era por su propio bien, que la estaba protegiendo de un mundo para el que ella no estaba preparada. Con el corazón roto y aterrorizada, ella se negó. Al día siguiente, las cerraduras del apartamento fueron cambiadas. Su número estaba desconectado. Diego Cortés había desaparecido de su vida tan rápido como había entrado en ella. Ella había luchado sola durante el embarazo, empeñando las pocas joyas que él le había dado para pagar el alquiler y los artículos para bebés. Sus padres habían fallecido hacía años y no tenía hermanos. Era una isla. Cuando León y Lucía nacieron, prematuros y diminutos, su corazón se había roto y expandido en el mismo instante. Mirándoles a la cara, supo que no podía dejar que su padre fingiera que no existían. Ya no se trataba de dinero, se trataba de su identidad. Se trataba de justicia. ¡De pie! La voz del alguacil resonó, sacando a Ana de sus pensamientos. Una mujer de unos 50 y tantos años, con ojos agudos e inteligentes y cabello oscuro con mechones plateados, entró en la sala y tomó asiento en el estrado. Su placa decía, Jueza María Sánchez. Exudaba un aura de autoridad tranquila y formidable. Recorrió la sala con la mirada, deteniéndose un momento en el carrito antes de fijarse en los abogados. Estamos aquí hoy para escuchar la petición de paternidad y manutención de Pérez contra Cortés, comenzó la jueza Sánchez, con voz clara y concisa. Señor Soler, puede comenzar. Ricardo Soler se levantó, un hombre alto con una sonrisa de depredador. Su señoría, gracias. Lo que tenemos aquí hoy no es una cuestión de responsabilidad familiar, sino un caso de oportunismo flagrante y calculado. Hizo un gesto despectivo hacia Ana. Mi cliente, el señor Diego Cortés, es un respetado hombre de negocios, un pilar de esta comunidad. Tuvo una breve y lamentable aventura con la señorita Pérez hace más de 1 año y medio. Una relación que ella ha decidido ahora utilizar como arma para obtener beneficios económicos. Se presenta ante este tribunal con 2 hijos, alegando que son de mi cliente, exigiendo una cantidad exorbitante de manutención, sin pruebas creíbles que respalden sus afirmaciones más allá de una aventura fugaz y largamente caducada. Ana sintió un rubor de vergüenza subir por su cuello. Aventura lamentable. Utilizar como arma. Quería gritar. Quería levantarse y mostrarles los certificados de nacimiento, las pulseras del hospital, el mechón de pelo que había guardado de su primer corte de pelo.
Sobre todo, quería mostrarles los ojos de Lucía, una copia perfecta e innegable del hombre que ahora la miraba como si fuera un trozo de chicle en su zapato. Pablo Ruiz se puso de pie. Objeción, Su Señoría. El señor Soler está caracterizando los motivos de mi cliente sin base alguna. Concedida, dijo la jueza Sánchez, con los ojos fijos en Soler. Cíñase a los hechos, señor Soler. Tendrá tiempo para el teatro más tarde, si lo considera necesario. Soler hizo una ligera y condescendiente reverencia con la cabeza. Por supuesto, Su Señoría. El hecho es que la señorita Pérez ha esperado convenientemente hasta que el compromiso de mi cliente con la estimada señorita Sofía Domínguez fue anunciado públicamente para presentar esta petición. El momento habla por sí mismo. Esto es una extorsión, simple y llanamente. Demostraremos que mi cliente no tiene conexión paternal con estos niños, y que todo este procedimiento es un intento malicioso de extorsionar dinero y descarrilar su vida personal y profesional. El corazón de Ana latía con fuerza en su pecho. Él estaba distorsionando todo, haciéndola parecer una villana. Miró el carrito. Lucía estaba ahora despierta, balbuceando suavemente. El sonido, tan inocente y puro, era un marcado contraste con el veneno que se derramaba en el aire de la sala. Se inclinó y meció suavemente el carrito, susurrando: «Está bien, mi amor. Mamá está aquí». Pudo sentir los ojos de Sofía sobre ella entonces, una mirada tan fría y llena de desprecio que fue casi un golpe físico. En ese momento, Ana comprendió. Esto no era solo una batalla legal para Diego. Para Sofía, esto era purificación. Se trataba de limpiar la mancha de una mujer de clase baja antes de casarse con la dinastía Cortés. Ana y sus hijos no eran solo una molestia, eran una impureza, y estaban allí para ser limpiados. «Señor Cortés, por favor, suba al estrado». Diego se movió con una gracia fluida que hablaba de años de coaching privado y privilegio innato. Juró, su mano apoyada en la Biblia, con una solemnidad practicada que le revolvió el estómago a Ana. Se sentó, se ajustó la corbata y miró directamente a la jueza Sánchez, proyectando una imagen de cooperación sincera. Ricardo Soler comenzó su interrogatorio. «Señor Cortés, por favor, díganos a la corte sobre su relación con la demandante, la señorita Pérez». «Fue una aventura corta», dijo Diego, con voz suave y resonante. «Era un cliente habitual en un restaurante donde ella trabajaba. Estaba, quizás, solo en ese momento. Nos vimos durante unos meses. Fue casual, y eso fue mutuamente entendido». «Mutuamente entendido», repitió Soler, dejando que las palabras flotaran en el aire. «¿Entonces no hubo conversaciones sobre un futuro? ¿Sobre matrimonio? ¿Sobre hijos?» «Absolutamente no», dijo Diego con un pequeño y arrepentido movimiento de cabeza. Le tenía cariño a Ana, pero nunca fue tan serio. Cuando decidí terminar las cosas, lo hice lo más suavemente que pude. ¿Y cuándo fue la última vez que tuvo algún contacto con la señorita Pérez antes de recibir esta citación judicial? Habrá sido el día en que terminé nuestra relación. En algún momento de mayo del año pasado. No la he visto ni he hablado con ella desde entonces. Una mentira fría y calculada. Las manos de Ana temblaron. Recordó esa última y horrible conversación. Los gritos. Ella rogándole que solo mirara la ecografía. Su cara, una máscara de fría furia, mientras le decía a su chofer que la sacara de allí. Pablo Ruiz garabateó furiosamente en su bloc de notas. Ana sabía lo que estaba pensando. Era su palabra contra la de él. Y en este mundo, la palabra de Diego Cortés, el constructor de la ciudad, el filántropo, valía su peso en oro.
La palabra de ella no valía nada. Señor Cortés, continuó Soler, cuando se enteró por primera vez de la afirmación de la señorita Pérez de que había dado a luz a sus hijos. Cuando me entregaron estos papeles hace unos meses, afirmó Diego, con su expresión una mezcla perfecta de sorpresa y dolor. Me quedé en shock, atónito, en realidad, y profundamente entristecido de que ella recurriera a esto. Así que para que quede perfectamente claro en el acta, dijo Soler, elevando la voz para enfatizar, en ningún momento durante su embarazo o después del nacimiento de los niños, ella intentó contactarle para informarle de su existencia. Nunca, dijo Diego, mirando a la jueza con sinceridad inquebrantable. Ni una llamada telefónica, ni un mensaje de texto, ni un correo electrónico. Nada. La primera vez que supe de ello fue por un notificador judicial. Ana jadeó, un pequeño sonido ahogado. Había llamado 100 veces, dejando mensajes de voz desesperados y llorosos, hasta que el número fue desconectado. Había enviado correos electrónicos, mensajes a sus redes sociales corporativas, incluso envió una carta certificada a su oficina, que fue devuelta sin abrir. Él había construido una fortaleza a su alrededor, y ahora afirmaba que ella ni siquiera había llamado a la puerta. Al otro lado de la sala, Sofía Domínguez se secaba la esquina del ojo con un pañuelo de seda, interpretando a la prometida agraviada y solidaria a la perfección. Ella también era una víctima en esta narrativa, su felicidad amenazada por una exaventura delirante. Gracias, señor Cortés. No más preguntas, dijo Soler, sentándose con una sonrisa de suficiencia. La jueza Sánchez se volvió hacia Pablo Ruiz. Señor Ruiz, su testigo. Pablo se acercó al estrado, pareciendo pequeño y modesto, al lado de la pulcra confianza de Diego Cortés. Señor Cortés, comenzó Pablo, usted afirma que su relación con mi cliente fue casual. ¿Es su práctica habitual alquilar apartamentos para sus conocidos casuales? Diego no se inmutó. Soy un hombre afortunado, económicamente. Ana estaba en una situación difícil. Fue un gesto de amabilidad. No quería verla sufrir. Un gesto de amabilidad que usted retiró en el momento en que ella le dijo que estaba embarazada. Eso es una tergiversación, respondió Diego con suavidad. Nuestro acuerdo había llegado a su fin. El momento fue coincidente. Coincidente, repitió Pablo suavemente. Señor Cortés, usted afirma que ella nunca lo contactó. ¿No es cierto que mi cliente llamó a su teléfono móvil personal más de 30 veces en la semana posterior a que usted terminara las cosas? Ricardo Soler se puso de pie de un salto. Objeción. Asume hechos no probados. No hay registro de esas supuestas llamadas. Concedida, dijo la jueza. Pablo intentó otro ángulo. Señor Cortés, ¿está dispuesto a someterse a una prueba de ADN para demostrar que no es el padre de León y Lucía Pérez? Diego miró a la jueza Sánchez. Su señoría, estoy dispuesto a hacer lo que el tribunal requiera. Sin embargo, quiero que se sepa que lo hago bajo coacción. No creo ni por un segundo que estos niños sean míos. Creo que esta es una maniobra legal, diseñada para acosarme y avergonzarme a mí y a mi prometida. Someterme a una prueba es validar esta afirmación sin fundamento. Pero lo haré para zanjar este asunto de una vez por todas. Fue una actuación brillante. Él era el razonable, la víctima obligada a dignificar una mentira. Había aceptado, pero de alguna manera lo hizo sonar como una concesión que hacía por pura nobleza. Una última pregunta, señor Cortés, dijo Pablo, con voz cansada. Cuando se enteró del embarazo, ¿en algún momento le ofreció a la señorita Pérez 50,000 euros? Diego hizo una pausa, una fracción de segundo demasiado larga. Miró a Soler, luego de nuevo a Pablo. Como dije, ella estaba en una situación difícil. Me preocupaba su bienestar, dijo con cautela. Me ofrecía ayudarla a recuperarse después de nuestra ruptura,
Ella malinterpretó el gesto. Ella malinterpretó su oferta de dinero en efectivo a cambio de su silencio y desaparición como un gesto de ayuda. «¡Objeción!», tronó Soler. «El letrado está guiando al testigo y siendo argumentativo». «Concedida», dijo la jueza Sánchez, con la mirada ahora fija intensamente en Diego. «Pero permitiré que el testigo responda a la pregunta sin el marco argumentativo. Señor Cortés, ¿le ofreció dinero? Y si es así, ¿con qué propósito?». Diego enderezó los hombros. «Sí, su señoría. Le ofrecí una suma significativa de dinero. Lo hice porque sabía que era una persona orgullosa y que le costaría salir adelante después de que nuestra relación terminara. Quería que tuviera un nuevo comienzo. Fue un acto de caridad». Un acto de caridad. Las palabras resonaron en la sala en silencio. Estaba tratando de comprarla a ella y a sus hijos por nacer, de borrarlos, y acababa de enmarcarlo como filantropía. Ana sintió una profunda y escalofriante desesperación invadirla. Él era intocable. Su riqueza no solo le había comprado un abogado poderoso, le había comprado una versión diferente de la realidad, una en la que cada acto egoísta y cruel podía ser pulido y presentado como una virtud. Miró a su hijo dormido, su cara inocente un marcado contraste con la sofisticada corrupción que se desarrollaba a pocos metros de distancia. La verdad, se dio cuenta, no era algo que simplemente existiera. Era algo por lo que había que luchar, y ella estaba perdiendo la batalla. La demandante subirá ahora al estrado. Las piernas de Ana se sentían de plomo mientras caminaba hacia el estrado. Le entregó el conejito de peluche de Lucía a Pablo, quien le dio un asentimiento alentador. El corto paseo se sintió como kilómetros, cada paso escudriñado por Diego y Sofía. Evitó sus miradas, centrándose en cambio en la jueza Sánchez, cuya expresión era indescifrable, una máscara de neutralidad judicial. Después de jurar, se sentó, con las manos apretadas en su regazo tan fuerte que los nudillos estaban blancos. «Señorita Pérez», comenzó Pablo suavemente, «por favor, cuéntele al tribunal, con sus propias palabras, sobre su relación con el señor Cortés». Su voz era apenas un susurro al principio. «Era un cliente del restaurante. Fue muy amable conmigo. Me hizo sentir especial». Ella relató su tiempo juntos, los pequeños detalles que la hacían sentir real. Cómo recordaba que le encantaban las gardenias y se las hacía entregar en su apartamento semanalmente. Cómo tarareaba desafinadamente la radio en el coche. Cómo la había abrazado y le había prometido que siempre cuidaría de ella. Y cuando se enteró de que estaba embarazada, ¿cuál fue su reacción? Las lágrimas brotaron en los ojos de Ana. «Él cambió», dijo, con la voz quebrada. Se volvió frío, distante. Dijo que un bebé no formaba parte de su plan de 5 años. Cuando descubrimos que eran mellizos, se puso furioso. «¿Y le ofreció dinero, señorita Pérez?» «Sí», dijo, respirando con dificultad. «Me ofreció 50.000 euros, pero no era para ayudarme, era para desaparecer. Hizo que su abogado redactara un contrato, un acuerdo de confidencialidad. Decía que nunca podría decir que él era el padre, nunca volver a contactarlo a él o a su familia. Quería que tomara el dinero y me fuera de la ciudad». «¿Y usted se negó?» «Sí», susurró ella. «Son sus hijos, mis hijos. Merecen tener un padre». Pablo colocó algunas páginas laminadas en el proyector de pruebas. Eran impresiones de correos electrónicos. «Señorita Pérez, ¿puede identificarlos? Son correos electrónicos que le envié a la cuenta privada de Diego, después de que dejara de atender mis llamadas. Le estaba rogando que hablara conmigo, que fuera un padre para sus hijos». Ricardo Soler inspeccionó los documentos con una mueca. «Su señoría, estos correos electrónicos muestran una comunicación unidireccional. No hay respuestas de mi cliente.
En todo caso, prueban que no deseaba tener contacto. Prueban que mi cliente intentó establecer contacto, contrariamente al testimonio del señor Cortés, replicó Pablo débilmente. Los correos electrónicos parecían débiles, desesperados. Eran su verdad, pero bajo la dura luz del tribunal, solo parecían acoso. No tengo más preguntas para mi cliente, dijo Pablo, retrocediendo a su asiento. Entonces Ricardo Soler se levantó, rodeando el estrado como un tiburón que huele sangre. Señorita Pérez, comenzó, con la voz goteando falsa simpatía. Debió ser una sorpresa cuando su benefactor, el señor Cortés, decidió terminar su acuerdo financiero. Él no era mi benefactor, y no era un acuerdo financiero, dijo Ana, con la voz temblorosa de indignación. Estábamos en una relación en la que él pagaba su apartamento, su ropa, su vida, replicó Soler. Y cuando él terminó eso, ¿usted de repente descubrió que estaba embarazada de mellizos? Eso es bastante coincidencia, ¿no? Es la verdad. Hablemos de la verdad, dijo Soler, inclinándose más cerca. Usted afirma que rechazó su oferta de 50.000 euros. ¿Por qué no fue suficiente? ¿Estaba esperando una paga mayor, quizás después de ver su anuncio de compromiso en los periódicos? No, eso no es cierto. Quería que fuera un padre. ¿Un padre? ¿O un cajero automático? Replicó Soler. No es un hecho, señorita Pérez, que usted tenía una deuda considerable antes de conocer al señor Cortés. Facturas de tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, una situación desesperada para una camarera. ¿No estaría de acuerdo? Me las arreglaba, dijo, con las mejillas ardiendo. Se las arreglaba, se burló, y entonces vio una oportunidad. Un hombre muy rico, muy generoso, y cuando él intentó terminarlo, usted jugó la única carta que le quedaba, ¿no? Un embarazo. «Objeción», exclamó Pablo. «El letrado está acosando al testigo». «Reformularé», dijo Soler, con una sonrisa astuta, sin esperar la decisión de la jueza. «Señorita Pérez, usted no tiene pruebas de que el señor Cortés alguna vez reconociera este embarazo, ¿verdad? Ni mensajes de texto, ni correos electrónicos en respuesta, ni testigos de ninguna conversación en la que él dijera, «Sí, Ana, soy el padre de tus hijos». Usted no tiene nada más que su propia historia interesada, ¿correcto? Ana dudó. Él tenía razón. Diego había sido aterradoramente cuidadoso. Cada conversación difícil era en persona. No había rastro de papel. Yo tengo a mis hijos», tartamudeó, las lágrimas ahora corriendo por su rostro. «Tienen sus ojos. Cualquiera puede verlo». «Ah, sí, la defensa de los ojos del heredero», se burló Soler. «Desafortunadamente para usted, señorita Pérez, el tribunal requiere algo más que un análisis genético aficionado. Así que permítame preguntarle de nuevo. ¿Tiene una sola prueba concreta que respalde su afirmación de que el señor Cortés sabía de estos niños antes de presentar esta demanda?» Ella miró sus manos, derrotada. Los correos electrónicos mostraban que ella se había puesto en contacto, pero no que él los hubiera recibido o leído. La carta de vuelta no probaba nada. Sus mensajes de voz se habían ido para siempre. «No», admitió, la palabra sabiendo a ceniza en su boca. Él se aseguró de eso. «Él se aseguró de eso», repitió Soler, dejando que la implicación flotara en el aire, que ella era paranoica, delirante. «No más preguntas, su señoría». Ana regresó a su asiento, su cuerpo pesado de fracaso. Había dicho la verdad, pero no había sido suficiente. Había sido interrogada, humillada y pintada como una mentirosa y una extorsionista. El ambiente en la sala del tribunal se había vuelto palpable en su contra. Podía sentir el juicio en el aire, espeso y asfixiante. Vio a Sofía susurrar a Diego, y compartieron una pequeña sonrisa triunfante. Habían ganado. La habían aplastado.
Mientras Pablo le daba un apretón comprensivo en el hombro, León comenzó a quejarse en su sueño, un pequeño llanto gimoteante. El corazón de Ana se rompió. Les había fallado. Los había traído a este lugar frío y cruel, solo para que su existencia fuera negada y su madre avergonzada. Se inclinó, sus lágrimas goteando sobre su manta, y susurró: «Lo siento mucho, mis amores. Lo siento muchísimo». La habitación estaba en silencio, salvo por los suaves llantos del bebé. Un sonido de inocencia pura e indefensa en una guarida de mentiras calculadas. El aire en la sala del tribunal permanecía pesado y quieto. Ricardo Soler se preparaba para pronunciar sus argumentos finales, un último clavo en el ataúd de la credibilidad de Ana. Ana miraba fijamente al frente, sin rastro de lucha en sus ojos. Se había terminado, pero entonces algo inesperado sucedió. «Señor Soler, por favor, espere». Una voz tranquila y firme cortó el silencio. Todas las cabezas se volvieron hacia el estrado. La jueza María Sánchez se había quitado las gafas y las estaba puliendo lentamente con un paño. No miraba a los abogados. Su mirada estaba fija en Diego Cortés. Había una expresión en sus ojos que envió un pequeño e inusual destello de esperanza al pecho de Ana. No era lástima, era algo más agudo, era cálculo. «¿Su señoría?», preguntó Soler, con un dejo de irritación en su voz por haber sido interrumpido. «Tengo algunas preguntas propias», dijo la jueza Sánchez, volviéndose a poner las gafas. «Para el señor Cortés». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Era inusual que un juez interviniera tan directamente en una audiencia civil. Soler y Diego intercambiaron una mirada nerviosa. «Señor Cortés, por favor, egrese al estrado». La pulcra compostura de Diego pareció resquebrajarse ligeramente mientras regresaba. Se sentó, su postura un poco más rígida que antes. La jueza Sánchez se inclinó hacia adelante, con los codos en el estrado. «Señor Cortés, usted es el CEO de Cortés Holdings, ¿correcto?» «Sí, su señoría. Una corporación multimillonaria con importantes activos inmobiliarios en toda la provincia de Madrid». «Sí, es correcto. ¿Y tiene una junta directiva y accionistas ante los que debe rendir cuentas?» «Por supuesto. Así que estará de acuerdo en que es un hombre que entiende los contratos, las obligaciones financieras y la importancia de un rastro documental». Diego se removió en su asiento. «Sí, lo estaría». «Bien», dijo la jueza, su voz engañosamente suave. «Usted testificó que le ofreció a la señorita Pérez 50.000 euros como un acto de caridad. Un fondo para un nuevo comienzo, si lo prefiere. ¿Es correcto?» «Así es, su señoría». «Señor Cortés, para un hombre de su perspicacia financiera, eso parece un acto de caridad bastante desestructurado. ¿Sus contables elaboraron un documento de donación? ¿Planeó declararlo en sus impuestos? ¿Hubo alguna documentación en absoluto para este generoso regalo sin condiciones?» Diego dudó. Fue un asunto personal. Tenía la intención de darle dinero en efectivo. «¿Dinero en efectivo?», repitió la jueza Sánchez, su voz monótona. «50.000 euros en efectivo, para una mujer con la que ya no estaba involucrado. ¿Solo quería entregarle un maletín lleno de dinero por pura bondad?» El sarcasmo era sutil, pero inconfundible. Ricardo Soler se puso de pie. «Su señoría, no estoy seguro de a dónde va esta línea de interrogatorio. Las intenciones caritativas de mi cliente no están en juicio aquí. Su credibilidad sí, señor Soler, y encuentro su historia delgada», replicó la jueza, sin apartar los ojos de Diego. «Señor Cortés, volvamos a su empresa. Cortés Holdings recientemente entró en un importante acuerdo de fusión con Domínguez Empresas, ¿correcto?» Sofía se tensó. La mandíbula de Diego se apretó.
Sí, es de dominio público. Una fusión valorada en aproximadamente 900 millones de euros, si recuerdo bien los diarios económicos, continuó la jueza. Un acuerdo que convertirá a su empresa en el mayor promotor inmobiliario de la región. Estamos muy orgullosos del acuerdo, sí, dijo Diego con los dientes apretados. Estoy segura de que sí, dijo la jueza Sánchez. Una fusión tan significativa debe haber venido con una gran cantidad de cláusulas, condiciones y acuerdos. Me imagino que el proceso de due diligence fue exhaustivo. Hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera. Ana contuvo la respiración, sin entender a dónde iba esto, pero sintiendo que el poder en la sala cambiaba, átomo por átomo, de la mesa de los demandados hacia el estrado. Señor Cortés, dijo la jueza, su voz de repente bajando, perdiendo su tono suave y volviéndose tan afilada y dura como un diamante. Está familiarizado con una sociedad offshore registrada en las Islas Caimán, bajo el nombre de Nightingale Assets Limited. El color se drenó del rostro de Diego Cortés. Por primera vez en todo el día, su máscara de fría confianza se hizo añicos, reemplazada por un destello de puro pánico animal. A su lado, Ricardo Soler parecía completamente desconcertado, luego horrorizado. Claramente no tenía idea de lo que la jueza estaba hablando. Yo no estoy seguro de estar familiarizado con ese nombre, tartamudeó Diego. La jueza Sánchez lo miró fijamente durante un largo e inquebrantable momento. Ya veo, dijo suavemente. En ese caso, creo que un breve receso es apropiado. Miró a su secretario. Señor Morales, por favor, emita una citación judicial inmediata, duces tecum, al director financiero de Cortés Holdings y a la División de Gestión de Patrimonio Privado del Banco Sterling Thorne. Quiero todos los registros, historiales de transacciones y documentos de constitución relativos a Nightingale Assets Limited. También quiero todas las copias, sin editar, de los acuerdos de fusión preliminares y finales entre Cortés Holdings y Domínguez Empresas. Específicamente, todos y cada uno de los documentos accesorios, cláusulas personales y apéndices relacionados con la situación personal del señor Cortés. Los quiero aquí, en mi sala, en una hora. Ricardo Soler se puso de pie de un salto. Su señoría, esto es un alcance indignante. Esto es una simple audiencia de paternidad. Las finanzas corporativas y personales de mi cliente son confidenciales y completamente irrelevantes para este asunto. La mirada de la jueza Sánchez se clavó en él, y su voz fue como el hielo. Señor Soler, usted argumentó que este caso trataba sobre el carácter de su cliente y los motivos de la demandante. Ahora estoy profundamente interesada en ambos. ¿Cumplirá con la citación? ¿O declararé a su cliente en desacato al tribunal y a usted en desacato por obstrucción? ¿Está claro? Soler se quedó allí, con la boca abriéndose y cerrándose como un pez, completamente silenciado. La jueza golpeó su mazo. Estamos en receso durante una hora. Mientras la jueza Sánchez salía de la sala, el tribunal estalló en susurros frenéticos. Diego estaba encorvado, con la cabeza entre las manos, susurrando furiosamente a un Ricardo Soler en shock. Sofía miró a su prometido, su rostro una máscara de confusión y una creciente sospecha. Ana simplemente se quedó sentada, su mente aturdida. Nightingale, un ruiseñor. Sonaba tan dulce, tan poético. Pero la mirada de terror en el rostro de Diego le dijo que, fuera lo que fuese Nightingale Assets, no era un canto dulce. Era un secreto tan oscuro que él pensó que estaba enterrado a miles de kilómetros de distancia
en un paraíso fiscal tropical. Y de alguna manera, de una forma que ella no podía comprender, la jueza Sánchez acababa de empezar a cavar. Por primera vez en todo el día, una esperanza frágil y aterradora comenzó a florecer en el corazón de Ana. El receso de 1 hora se sintió como una eternidad. La tensión en la sala del tribunal se había transformado de una animosidad latente a un pavor espeso y palpable. Diego Cortés, que una vez había dominado la sala con su presencia, ahora parecía encogerse en su caro traje. Él y Ricardo Soler habían estado en un frenético conciliábulo, con los rostros pálidos. Sofía Domínguez se sentaba rígidamente a su lado, un abismo de varios centímetros separándolos ahora. No dejaba de mirar el rostro aterrorizado de Diego y la puerta de la sala, como si calculara su ruta de escape. Ana había aprovechado el tiempo para alimentar y cambiar a los mellizos en una pequeña sala de espera privada. Sostenerlos, sentir su calor y su suave aliento en su cuello, la conectaba a tierra. Pasara lo que pasara a continuación, esto era lo importante. Por esto había soportado la humillación. Por ellos. Cuando la jueza Sánchez volvió a entrar en la sala, llevaba una carpeta que no había estado allí antes. Los documentos que había citado claramente le habían sido entregados directamente en su despacho. No se sentó inmediatamente. En cambio, se puso de pie, mirando a las partes ante ella. «Que conste en acta», comenzó, su voz resonando con autoridad, «que el tribunal ahora está en posesión de los documentos citados, y son esclarecedores». Abrió el expediente. «Señor Cortés, le pregunté si estaba familiarizado con una corporación llamada Nightingale Assets Limited. Usted declaró que no lo estaba. Eso fue una mentira, ¿no?» Diego, de nuevo en el estrado, tragó saliva con dificultad. «Su señoría, es una sociedad holding menor». «¿Una sociedad holding menor?», la jueza Sánchez lo interrumpió. «Según estos registros bancarios de Sterling Thorne, Nightingale Assets se capitalizó hace poco más de 1 año con una única transferencia de 1,5 millones de euros de su cartera de inversión personal. ¿Eso le parece menor?». Un jadeo colectivo recorrió la pequeña galería pública. La cabeza de Ana daba vueltas. 1,5 millones de euros. «Esta empresa no tiene operaciones comerciales, ni empleados, ni más activos que el dinero en su cuenta», continuó la jueza, sus ojos escaneando un documento. «Su único propósito parece ser realizar un único pago mensual automatizado de 5,000 euros a una cuenta bancaria anónima y numerada en una pequeña caja rural local». Levantó la cabeza y miró directamente a Ana. «Señorita Pérez, ¿tiene una cuenta en la Caja Rural del Oeste?». El corazón de Ana se le subió a la garganta. Solo pudo asentir, completamente aturdida. Después de que nacieran los mellizos, y ella estaba desesperada, había recibido una carta con una tarjeta bancaria y un extracto que mostraba un depósito de 5,000 euros. Los depósitos habían llegado cada mes desde entonces. No había remitente, ni información. Había estado aterrorizada de gastarlo, pensando que era un error. Lo había reportado al banco, que solo pudo decirle que era una transferencia automática legítima. Había usado una pequeña parte para pañales y alquiler, pero la mayor parte permanecía allí. Un salvavidas aterrador y misterioso. «Ya veo», dijo la jueza, su expresión suavizándose por un momento mientras miraba a Ana, luego endureciéndose de nuevo mientras se volvía hacia Diego. «Así que, señor Cortés, usted testificó bajo juramento que no tuvo contacto con la señorita Pérez y no tenía conocimiento de sus hijos. Sin embargo,
Durante los últimos 12 meses, le ha estado pagando en secreto 5.000 euros al mes a través de una corporación offshore y localizable. Una corporación que usted nombró Nightingale. Un ruiseñor, quizás porque quería que la madre de sus hijos cantara cierta melodía, o más probablemente, que no cantara en absoluto. Ricardo Soler estaba de pie, con el rostro lívido. Su señoría, mi cliente estaba actuando por un sentido equivocado de obligación moral. No sabía con certeza que los niños eran suyos, pero quería ayudar anónimamente. Ahórrese eso, señor Soler, espetó la jueza Sánchez, su voz sonando como un látigo. Porque la obligación moral de su cliente venía con un contrato que aparentemente coaccionó a la señorita Pérez para que firmara. La jueza levantó otro documento, una copia escaneada. Ana lo reconoció con un sobresalto de horror. Era el acuerdo de confidencialidad, el que ella se había negado a firmar. Este documento se encontró en un disco duro de su oficina, señor Cortés, entregado por su director financiero. Es un acuerdo de confidencialidad sin firmar. Estipula que a cambio de un pago único, aquí está, 50.000 euros, Ana Pérez renunciará a todas las futuras reclamaciones. Nunca identificará al padre y se mudará fuera de la provincia. ¿Cómo es que su abogado, señor Soler, no sabía nada de esto cuando el documento está aquí mismo? Soler miró a Diego con abierta traición. Su propio cliente le había mentido. Pero usted no solo quería que ella desapareciera por razones personales, ¿verdad, señor Cortés? La jueza continuó, su voz implacable. Había más en juego que simplemente evitar el escándalo, lo que me lleva a esto. Sostuvo el documento final, uno grueso encuadernado en azul. El acuerdo de fusión Cortés-Domínguez. La mayor parte es materia corporativa estándar. Pero el anexo C, sección 4B, es un pacto personal, una cláusula de moralidad, insistida por el padre de Sofía Domínguez, el presidente de Domínguez Empresas. Es un hombre muy tradicional, parece ser. Sofía parecía haber recibido un golpe. Miró a Diego, con los ojos muy abiertos de incredulidad. La jueza Sánchez comenzó a leer. La ejecución exitosa de esta fusión está supeditada a la unión formal y legal de Diego Cortés y Sofía Domínguez. Además, una condición de esta unión es que el señor Cortés no traiga herederos legales o biológicos previos al matrimonio. Cualquier descubrimiento de tales herederos, nacidos o por nacer, antes o después de la unión, anulará y dejará sin efecto esta fusión de 900 millones de euros. El secreto salió a la luz, no en un susurro, sino en un rugido que llenó toda la sala del tribunal. Nunca fue solo una ruptura complicada. No se trataba de evitar un escándalo. Se trataba de 900 millones de euros. Los mellizos, León y Lucía, no eran solo una molestia. Eran una responsabilidad de 1.000 millones de euros. Los pagos mensuales no eran caridad. Eran dinero del silencio, un intento desesperado e ilegal de ocultar su existencia hasta que la tinta de la fusión estuviera seca y el matrimonio finalizado, momento en el que probablemente habría cortado completamente a Ana. Todo su testimonio, sus pulcras mentiras sobre ser víctima de extorsión, su actuación de caballero herido pero noble, todo se evaporó en un instante, revelando al hombre monstruoso y codicioso que había debajo. La jueza Sánchez bajó el documento. El silencio en la sala era absoluto y profundo. Así que ya ve, señor Cortés, dijo, su voz bajando a un casi susurro, pero llegando a cada rincón de la sala. Usted no mintió a este tribunal para proteger su reputación. Usted cometió perjurio
para proteger un acuerdo comercial. Usted no solo negó a sus hijos, los trató como un problema financiero que debía ocultarse, como un activo tóxico en un balance. Miró del rostro destrozado de Diego al de Sofía. Y usted, señorita Domínguez, él no estaba protegiendo sus sentimientos. Estaba protegiendo el dinero de su padre. La verdad, cruda y fea, finalmente quedó al descubierto para que todos la vieran. Y fue mucho más devastadora de lo que Ana jamás podría haber imaginado. Durante un largo momento, el único sonido fue el zumbido de las luces. Sofía Domínguez se quedó paralizada. Su rostro perfectamente maquillado, una grotesca máscara de shock. Las palabras de la cláusula de moralidad resonaron en la sala en silencio. Sin herederos legales o biológicos previos. No se trataba de amor. No se trataba de su futuro. Su matrimonio, su vida, era una transacción comercial. Ella era un componente en una fusión. Su cabeza se volvió lentamente para mirar a Diego. La expresión en sus ojos ya no era de adoración o apoyo. Era la mirada de alguien que acababa de presenciar un accidente automovilístico a cámara lenta y se dio cuenta de que estaba en el asiento del pasajero. «Diego», susurró, el sonido pequeño y frágil. «¿Es eso cierto?» Diego no pudo mirarla. Miró fijamente el estrado, su rostro un desastre de sudor y pánico. «Sofía, es complicado». Lo estaba manejando. Nos estaba protegiendo. ¿Protegiéndonos? Su voz se hizo más fuerte, adquiriendo un tono agudo e histérico. ¿O protegiendo el trato? ¿Eso era todo lo que yo era para ti? ¿La clave para conseguir la empresa de mi padre? Por supuesto que no, cariño. Te amo. Él tartamudeó, intentando alcanzar su mano. Ella la apartó como si estuviera ardiendo. «No te atrevas a tocarme», siseó. La princesa pulcra de la alta sociedad había desaparecido, reemplazada por una mujer despreciada y humillada públicamente. Se puso de pie. Todo su cuerpo temblaba de rabia. Señaló con un dedo tembloroso, no a Ana, sino a Diego. «¡Me mentiste!», chilló, su voz resonando en la atónita sala del tribunal. «Me dijiste que era una acosadora loca y obsesionada. Me dijiste que se lo estaba inventando todo para sacarte dinero». Ricardo Soler intentó intervenir. «Señorita Domínguez, por favor, siéntese. Este no es el lugar». «¿El lugar?», se rió, un sonido salvaje y desquiciado. «Este es el lugar perfecto, delante de la jueza, delante de todos. Que todos escuchen lo patético y mentiroso que eres». Se volvió hacia Diego, con los ojos encendidos. «Estuviste en el estudio de mi padre. Lo miraste a los ojos y juraste que no tenías esqueletos en tu armario. Mi padre, un hombre que valora el legado por encima de todo. Me dijiste que esas cosas», escupió, señalando salvajemente el carrito sin mirar, «eran una mentira, una fabricación desesperada». Lucía, asustada por los gritos, comenzó a llorar. Un agudo y penetrante gemido de angustia. La rabia de Sofía solo se intensificó. «¿Y ese nombre, Nightingale? ¿Llamaste a la cuenta secreta Nightingale? ¿Es eso algún tipo de broma macabra? Solías llamarme tu ruiseñor». La revelación fue tan absurdamente narcisista, tan goteando de ironía melodramática, que algunas personas en la galería realmente jadearon. Diego se encogió como si lo hubieran golpeado físicamente. «Me dijiste que eran cabos sueltos de tu pasado», gritó Sofía, su voz quebrada por la furia y las lágrimas. «Cabos sueltos que tenías que atar antes de que pudiéramos comenzar nuestra vida perfecta. No estabas atando cabos sueltos, Diego. Estabas ocultando a tus hijos. Tienes 2 hijos a los que simplemente ibas a fingir que no existían
para poder hacerte con el legado de mi familia. El colapso fue total y espectacular. Toda la compostura, toda la educación, toda la superioridad cuidadosamente construida se había despojado, revelando el derecho crudo y feo que había debajo. No estaba enojada porque Diego había tenido hijos. Estaba furiosa porque él le había mentido y al hacerlo, la había hecho quedar como una tonta. Su humillación era el verdadero crimen a sus ojos. ¿Tienes idea de lo que esto me hará?, sollozó, ahora volviendo su rabia hacia la sala en general. La vergüenza, las páginas de sociedad. Mi padre, Dios mío, mi padre estará arruinado. Yo estaré arruinada. La jueza Sánchez finalmente intervino, su voz como un cubo de agua helada. Alguacil, por favor, acompaña a la señorita Domínguez fuera de la sala. ¡No!, chilló Sofía mientras un fornido alguacil se acercaba a ella. No he terminado. Es un monstruo, un aprovechado. Me dijo que no podía esperar a que tuviéramos nuestros propios hijos, hijos de verdad. Los llamaba puras sangres. Dijo que la línea Cortés Domínguez sería una dinastía. El alguacil la tomó del brazo con firmeza. Ella intentó zafarse, su rostro contorsionado en una mueca fea, mientras sus ojos finalmente se posaban en Ana, que intentaba desesperadamente calmar a su hija que lloraba. «¿Y tú?», Sofía gruñó, su voz goteando veneno. «¿Crees que has ganado? ¿Crees que has ganado algo con esta basura? Él nunca te amará. Nunca los amará a ellos. Solo son la mancha que no pudo quitarse». Con un último y desesperado sollozo, fue medio llevada, medio arrastrada fuera de la sala, sus gritos resonando por el pasillo de mármol. La sala quedó en un estado de profunda conmoción. El espectáculo había sido más revelador que cualquier testimonio. Sofía, en su rabia incontrolable, no solo había confirmado el engaño de Diego, sino que había expuesto la naturaleza vil y transaccional de todo su mundo. No había mostrado ni una pizca de simpatía por los niños, solo por su propia posición social. Diego Cortés se sentó solo en la mesa del acusado, completamente destrozado. Su abogado no lo miraba. Su prometida acababa de destruirlo públicamente. Su acuerdo de 900 millones de euros estaba sin duda muerto. Miró sus manos. Un hombre que lo tenía todo hace apenas una hora, y ahora no tenía nada. En medio de los escombros, Ana finalmente logró calmar a Lucía, meciéndola suavemente y tarareándole una dulce nana. Su amor tranquilo y maternal era un marcado y poderoso contraste con el caos gritón y egoísta que acababa de desarrollarse. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de la jueza Sánchez. En la mirada de la jueza no había triunfo, solo una cansada y profunda tristeza y una firme resolución. Las mentiras habían terminado. Era hora de la rendición de cuentas. Las consecuencias de la diatriba de Sofía dejaron un vacío en la sala del tribunal. Ricardo Soler, por primera vez en su carrera, parecía completamente perdido. Se levantó con piernas temblorosas. «Su señoría», comenzó, con voz ronca. «Dada la reciente explosión y la nueva evidencia presentada, nos gustaría solicitar una prórroga para...». «Solicitud denegada, señor Soler», dijo la jueza Sánchez, su voz sin dejar lugar a discusión. «He escuchado suficiente. Estoy lista para emitir mi fallo sobre la moción de alivio de emergencia del demandante». Se quitó las gafas de nuevo, colocándolas deliberadamente sobre el estrado. Miró a Diego Cortés, que parecía haber envejecido una década en la última hora. «Señor Cortés, encuentro su testimonio completamente increíble. No solo ha engañado a este tribunal,
Ha participado en una campaña calculada y maliciosa de engaño. Ha cometido perjurio. Ha intentado ocultar activos y obstruir la justicia. Pero lo peor de todo, ha mostrado un nivel de indiferencia insensible hacia el bienestar de sus propios hijos que es, francamente, impactante para este tribunal. Luego dirigió su mirada a Ana, y por primera vez, su expresión fue de empatía sin disimulo. Señorita Pérez, por otro lado, encuentro su testimonio completamente creíble y profundamente conmovedor. Ha soportado dificultades y humillaciones con una dignidad que es nada menos que notable. Usted vino a este tribunal buscando no una fortuna, sino un padre para sus hijos. Usted buscó darles la identidad y el apoyo que es su derecho de nacimiento. Ana contuvo la respiración, las lágrimas de alivio comenzando a brotar en sus ojos. Por lo tanto, declaró la jueza Sánchez, su voz resonando con todo el peso de la ley, el tribunal falla de la siguiente manera. Primero, basándome en la abrumadora evidencia circunstancial y financiera, hago una declaración de paternidad inmediata y vinculante. Diego Cortés, usted es el padre legal de León Pérez y Lucía Pérez. Sus certificados de nacimiento se modificarán para reflejar esto de inmediato. Ana dejó escapar un sollozo, un sonido de puro e inmaculado alivio. Era real. Tenían un padre. Su nombre estaba en papel. Segundo, concedo la solicitud de la señorita Pérez de manutención de emergencia. Dado el ingreso y los activos documentados del señor Cortés, y su demostrable voluntad de ocultar esos activos, ordeno un pago mensual de emergencia de 40.000 euros, con efecto inmediato, a pagar directamente desde sus cuentas personales. 40.000 euros. Al mes. Ana se sintió mareada. Era una cifra tan vasta, tan desconectada de su realidad, de contar céntimos para la leche de fórmula de bebé, que no podía procesarla por completo. Tercero, para asegurar el cumplimiento, continuó la jueza, su voz como el acero. Ordeno una congelación temporal de todos los activos personales conocidos del señor Cortés, pendiente de una divulgación financiera completa y el establecimiento de un fideicomiso formal para la educación y el bienestar futuros de los niños. El 1,5 millones de euros actualmente en manos de Nightingale Assets Limited será incautado de inmediato y constituirá el depósito inicial de este fideicomiso. Diego Cortés emitió un sonido ahogado, pero no se atrevió a hablar. Cuarto, dijo la jueza Sánchez, entrecerrando los ojos. Remito todo este caso a la Fiscalía para la investigación de posibles cargos penales, incluyendo perjurio, fraude y manipulación de testigos. Señor Cortés, su conducta en esta sala, y antes de ella, no solo ha sido inmoral, sino muy probablemente ilegal. La finalidad de las palabras era absoluta. No era solo una pérdida, era una aniquilación total. Su reputación, su carrera, su libertad, todo estaba ahora en peligro. Finalmente, concluyó la jueza, mirando a Ana con una dulzura recién descubierta. Concedo a la señorita Pérez la custodia legal y física exclusiva de los niños. El señor Cortés podrá solicitar derechos de visita en el futuro, pero solo después de haberse sometido a una evaluación psicológica y a clases de paternidad ordenadas por el tribunal. Su acceso a estos niños es un privilegio que debe ganarse, no un derecho que puede exigir. Ella golpeó el mazo. Esta audiencia se levanta. El sonido resonó como un disparo. Se acabó. Mientras la jueza abandonaba el estrado, Ana se quedó sentada, temblando. Pablo Ruiz le puso una mano en el hombro, con los ojos brillantes. «¡Lo hicimos, Ana! ¡Lo hicimos!». Ella miró a sus hijos, León ahora despierto
y sonriendo con su sonrisa inocente y desdentada. Lucía la observaba, sus grandes ojos azules, los ojos de su padre, llenos de confianza. No entendían los términos legales ni las cifras financieras. Solo sabían que su madre estaba allí y que lloraba. Pero por primera vez en mucho tiempo, sus lágrimas no eran de tristeza o miedo. Eran lágrimas de reivindicación. Vio a Diego siendo interrogado por un alguacil. Su rostro, una máscara gris de derrota. Ya no era el titán de la industria. Era solo un hombre pequeño y roto, deshecho por su propia codicia y crueldad. No la miró a ella ni a los niños mientras los sacaban de la sala. Era como si todavía no existieran, pero existían. Y ahora, el mundo lo sabía. Ana se puso de pie, con la espalda recta, y empujó el carrito doble hacia la salida. Mientras salía de la sala fría y estéril hacia la luz del pasillo, sintió un cambio profundo, el aplastante peso de la pobreza, el miedo y la invisibilidad que había cargado durante tanto tiempo, finalmente se había levantado. El camino por delante aún era incierto, y la batalla había dejado cicatrices. Pero por primera vez, no era solo una madre soltera y pobre. Era una mujer que había luchado contra un gigante y había ganado. Era una madre que había asegurado un futuro para sus hijos. Y mientras León y Lucía arrullaban en su carrito, Ana Pérez salió del juzgado de primera instancia de Madrid, no como una víctima, sino como una superviviente, entrando en el primer día de su nueva vida. Y así, la historia de Ana en ese tribunal llegó a su fin. Pero su nueva vida, una vida de seguridad y dignidad para ella y sus hijos, apenas comenzaba. Esto no fue solo una victoria contra un hombre. Fue un testimonio de la increíble fuerza del amor de una madre y el poder de la verdad frente a una arrogancia y riqueza abrumadoras. Es un poderoso recordatorio de que la justicia puede, y a veces lo hace, prevalecer. Que las voces más silenciosas a veces pueden rugir más fuerte, y que ningún secreto, por muy bien escondido que esté, puede permanecer enterrado para siempre cuando una madre lucha por sus hijos. ¿Qué te pareció la decisión de la jueza María Sánchez? ¿Fue justicia o fue venganza? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia te conmovió, por favor, dale un me gusta y compártela con alguien que necesite escuchar que la esperanza se puede encontrar en las situaciones más desesperadas. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna otra historia de verdad, traición y justicia definitiva.